Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de historias destacadas. Disfruta del contenido. Una mujer forzó a su suegra a dejar su propia vivienda, todo sin que su esposo se enterara. Pero cuando la vio regresar con un grupo de 12 oficiales, empezó a sentir un sudor frío. Hace 5 años, Gabriela había visto en Tomás la promesa de una vida llena de lujos y confort. Él era el heredero de una fortuna familiar, un joven ingeniero con un futuro prometedor. Ella, una mujer ambiciosa de origen modesto, había jugado bien sus cartas, atrayéndolo con promesas de amor eterno y fidelidad. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. La compañía familiar de los Acosta se declaró insolvente poco después de la ceremonia nupcial, llevándose consigo las aspiraciones de lujo de Gabriela. Ahora residían en una casa heredada, subsistiendo con el modesto salario de Tomás y la pensión de su madre, Olga Gutiérrez. Olga entró en la sala, y su paso lento y fatigado mostraba el peso de los años y una vida de arduo esfuerzo. «Gabriela, querida, ¿podrías ayudarme con la cena?», preguntó con un tono fatigado pero gentil. Gabriela se giró, mostrando una expresión de falsa preocupación. «Ay, suegra, me encantaría, pero tengo un dolor de cabeza terrible. Mejor descanse, yo me encargaré de todo». Olga asintió, creyendo que era un gesto amable de su nuera. Mientras la anciana se retiraba, Gabriela esbozó una sonrisa astuta. Sus pensamientos se dirigieron hacia Juan, el atractivo vecino con quien había estado coqueteando. «Si tan solo pudiera deshacerme de esta mujer», pensó. «Tomás y yo podríamos vender la casa y comenzar de nuevo». El tintineo de las llaves en la puerta anunció el regreso de Tomás. Gabriela se apresuró hacia la cocina, lista para asumir su papel de esposa dedicada. Se preparaba para otra noche de engaños y manipulación en la casa de los Acosta Gutiérrez. A la mañana siguiente, el día se presentó gris y frío. Olga se levantó con dificultad, sintiendo el dolor en cada articulación con cada movimiento. A sus 70 años, el peso de la edad y una vida de arduo trabajo se reflejaban en cada rincón de su cuerpo. Sin embargo, con determinación, se dirigió a la cocina para preparar el desayuno para la familia. Mientras intentaba alcanzar una sartén del estante alto, Gabriela entró en la cocina, con su rostro perfectamente maquillado contrastando con su bata de seda ya desgastada. «Por Dios, Olga, ¿aún no está listo el desayuno? Tomás necesita salir en media hora», dijo con molestia. Olga se disculpó con suavidad, mientras sus manos temblorosas se apresuraban a encender la estufa. Gabriela la observaba con un desdén apenas disimulado, golpeando con los dedos sobre la mesa de la cocina. «¿Sabes, Olga, si no puedes con las tareas del hogar, tal vez deberíamos considerar otras alternativas», sugirió Gabriela con un tono dulce pero cargado de malicia. La anciana se quedó pálida ante la insinuación. «No, puedo hacerlo. Solo necesito un poco más de tiempo», respondió, con miedo evidente en su voz temblorosa. Mientras Olga se esforzaba en la cocina, Gabriela se retiró a la sala, donde sacó su teléfono y empezó a intercambiar mensajes con Juan, el vecino. Una sonrisa astuta apareció en sus labios mientras planeaba su próximo encuentro secreto. Tomás entró en la cocina, dando un beso distraído en la mejilla de su madre antes de sentarse a la mesa. Olga le sirvió el desayuno con manos temblorosas, derramando un poco de café en el proceso. «Mamá, ten más cuidado», dijo Tomás, limpiando la mancha con calma. Gabriela volvió a aparecer, sonriendo dulcemente hacia su esposo. «No te preocupes, cariño, yo me encargaré de eso. Come tranquilo», afirmó, lanzando una mirada de reproche a Olga. Mientras Tomás desayunaba rápidamente, sin percatarse de la tensión que lo rodeaba, Olga se dirigió al fregadero para lavar los platos, con los hombros encorvados por la culpa y la impotencia. Gabriela, por su parte, ya estaba pensando en cómo usar el dinero del mercado para una salida con sus amigas, sin preocuparse por las necesidades del hogar. El reloj señalaba el inicio de un nuevo día en la casa, donde, bajo una fachada de normalidad, se tejían lentamente dramas que pronto traerían consecuencias devastadoras. El atardecer tiñó el cielo de un tono naranja cuando Tomás volvió a casa, con el rostro reflejando el cansancio de una larga jornada laboral. Al abrir la puerta, el aroma de un guiso recién hecho lo recibió, junto con Gabriela, quien se apresuró a recibirlo con una sonrisa ensayada. «Cariño, ¿cómo te fue hoy?», preguntó Gabriela, mientras le ayudaba a quitarse el abrigo. Sin embargo, sus ojos no mostraban el cariño de sus palabras. Tomás soltó un suspiro pesado. «Fue otro día complicado. El jefe está insistiendo en que terminemos el proyecto y los números no coinciden», contestó, dejándose caer en el sofá.
Gabriela se sentó a su lado, acariciando su brazo con una preocupación que no era genuina. No te preocupes, amor. Estoy convencida de que lo vas a solucionar. Eres excelente en lo que haces, le dijo con halagos, mientras su mente se perdía en pensamientos sobre una vida diferente, alejada de esa mediocridad. Desde la cocina, Olga observaba la escena con una mezcla de tristeza y resignación. Podía ver más allá de la fachada de Gabriela, pero sabía que su hijo no percibía la verdadera naturaleza de su esposa. La cena está preparada, informó Olga con suavidad, secándose las manos en el delantal. Muchas gracias Tomás por le haber sonrió escuchado con esta gratitud. conmovedora historia. Gracias. Cuéntanos Mamá, en los comentarios no qué sé te qué pareció el haríamos final sin y ti. desde qué ciudad Gabriela nos estás frunció viendo. el ceño, Si te ha gustado irritada esta por el historia y comentario. quieres escuchar más como esta, Seguro que nos haz las clic en el arreglaríamos, próximo vídeo que aparece murmuró en tu en voz pantalla baja. ahora mismo. Durante la cena, No olvides dar Gabriela like y lideró la suscribirte a conversación nuestro con canal comentarios Historias Destacadas para superficiales, que juntos podamos manejando construir una sutilmente a gran Tomás comunidad para que que se comparte alineara con historias ella. emocionantes e Olga se inspiradoras. mantuvo en silencio, Tu apoyo es fundamental interviniendo para que podamos únicamente seguir cuando era iluminando vidas imprescindible. con nuestras Por historias. cierto, Nos comentó vemos Gabriela de pronto. manera casual, estaba considerando invitar a las chicas mañana para tomar un café. Tomás frunció el ceño. Gabriela, sabes que el presupuesto está bastante limitado este mes. Pero, amor, no voy a gastar mucho. Además, me lo merezco después de todo lo que hago por esta casa, respondió Gabriela, mezclando reproche con un tono dulce. Olga observó cómo su hijo cedía una vez más ante la manipulación de Gabriela. El dinero destinado a necesidades básicas se desperdiciaría en caprichos. Después de la cena, mientras Olga lavaba los platos, escuchó a Gabriela hablando en voz baja por teléfono. Sí, Juan, mañana estaré disponible. Tomás no tiene ni idea. El corazón de Olga se encogió. La red de mentiras tejida por Gabriela se expandía cada vez más, y temía el momento en que todo se revelara, dejando a su hijo hecho pedazos. A la mañana siguiente, la casa de los Acosta Gutiérrez estaba llena de actividad. Gabriela había convocado a sus amigas, convirtiendo la sencilla sala en un escenario para su papel de anfitriona ejemplar. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume barato y las risas estridentes. Olga se movía con discreción entre las mujeres, sirviendo los bocadillos que había preparado con los limitados recursos disponibles. Sus ojos fatigados observaban cómo se agotaban rápidamente las provisiones que deberían durar toda la semana. Olga, trae más pastelitos, ordenó Gabriela con un tono artificialmente dulce. Sus amigas, Lucía y Marta, se miraron con complicidad. Oh, Gabriela, qué afortunada eres de contar con tu suegra para que te ayude, dijo Lucía con una admiración que no era genuina. Gabriela sonrió con una malicia evidente. Sí, es una verdadera bendición, respondió, con un tono cargado de sarcasmo que Olga percibió con dolor. Mientras Olga se dirigía a la cocina, las mujeres comenzaron a hablar en voz baja. Oye, Gaby, ¿qué ha pasado con ese vecino atractivo de que nos contaste?, preguntó Marta, inclinándose hacia adelante con complicidad. Los ojos de Gabriela resplandecieron con picardía. Oh, Juan, nos veremos mañana, susurró, guiñando un ojo. Tomás piensa que voy al mercado. Las risas de las mujeres llenaban la sala, sin que parecieran notar el dolor que sus palabras causaban. Desde la cocina, Olga sentía cada risa como una herida. Su nuera no solo malgastaba el poco dinero que tenían, sino que también planeaba ser infiel a su hijo. De repente, el teléfono de Gabriela sonó. Era un mensaje de Juan. Gabriela lo leyó con una sonrisa que no pasó desapercibida para sus amigas. Vaya, parece que alguien está emocionada, bromeó Lucía. Gabriela guardó el teléfono rápidamente. No sean tontas, solo es un amigo, dijo, pero su sonrisa traicionaba lo que realmente sentía. Olga, mientras regresaba con más bocadillos, notó la expresión en el rostro de su nuera y sintió un escalofrío. Reconocía esa mirada, la misma que Gabriela tenía cuando engañó a Tomás para casarse con él. Las horas transcurrieron entre chismes y risas, con el refrigerador vaciándose y las provisiones disminuyendo. Cuando las amigas finalmente se marcharon, dejaron atrás una casa desordenada y una despensa casi vacía. Exhausta, Olga comenzó a limpiar en silencio. Gabriela, sin ofrecer ayuda, se retiró a su habitación, ya pensando en su próximo encuentro secreto. El ambiente en la casa estaba cargado, lleno de secretos y mentiras que amenazaban con romper la frágil paz familiar. La tensión en la casa de los Acosta Gutiérrez había llegado a un punto álgido. Olga, exhausta tras días de trabajo constante y preocupación, estaba en la cocina preparando la cena cuando Gabriela entró, con el rostro distorsionado en una expresión de desagrado. «Olga, ¿qué es este desastre?», exclamó Gabriela, señalando unos platos sin lavar en el fregadero.
¿Es que no puedes hacer nada correctamente? La anciana, sorprendida por la repentina hostilidad, intentó defenderse. Lo siento, Gabriela. Pensaba en lavarlos después de terminar la cena. Basta de excusas, exclamó Gabriela, elevando la voz de manera amenazante. Estoy cansada de vivir en esta mugre. Si no puedes mantener la casa en orden, ¿qué utilidad tienes? Olga, herida por las palabras duras, sintió que algo dentro de ella se rompía. Años de abusos y manipulaciones silenciosas estallaron en ese instante. Basta, Gabriela, dijo con voz temblorosa pero decidida. He soportado tus malos tratos por demasiado tiempo. Esta es mi casa, no la tuya. Los ojos de Gabriela se entrecerraron con peligro. ¿Tu casa? ¿Crees que tienes algún derecho aquí? Sin mí, Tomás te habría enviado a un hogar para ancianos hace años. Eso es mentira, respondió Olga, con voz cada vez más firme. Tomás me quiere. Si supiera lo que realmente eres, cómo malgastas nuestro dinero y cómo le eres infiel. El rostro de Gabriela se torció de ira. En un ataque de furia, tomó un plato y lo lanzó al suelo, estrellándolo en 1000 pedazos. Callie, anciana tonta, no tienes ninguna prueba. ¿Crees que Tomás te daría crédito a ti en lugar de a mí? Olga dio un paso atrás, aterrorizada por la agresividad de Gabriela. No voy a permitir que sigas destruyendo a esta familia, declaró con firmeza. Gabriela se acercó de manera intimidante. Escucha bien, Olga. Esta es mi casa ahora, y si no te gusta, puedes irte. De hecho, tal vez ya sea hora de que lo hagas. No tienes derecho a echarme, respondió Olga, aunque el temor era evidente en su voz. ¿De veras? Retó Gabriela, dejando que una sonrisa despiadada se dibujara en sus labios. Te advierto, Olga, un error de tu parte y estarás en la calle más rápido de lo que piensas. El sonido de la puerta principal interrumpió la disputa. Tomás acababa de llegar. Gabriela inmediatamente cambió su expresión, adoptando una apariencia de dulzura. «Recuerda, Olga», murmuró con una amenaza oculta antes de salir a recibir a su esposo. «Con una sola palabra, te puedes ir». Olga permaneció en la cocina, temblando mientras se rodeaba de los restos del plato roto. La amenaza de Gabriela se cernía sobre ella como una sombra inquietante, presagiando el caos que se avecinaba. Los días que siguieron a la confrontación fueron una tortura silenciosa para Olga. Gabriela, astuta y meticulosa, comenzó a llevar a cabo su plan para deshacerse de la anciana sin despertar las sospechas de Tomás. Una mañana, mientras Tomás se alistaba para salir al trabajo, Gabriela se le acercó con una expresión de preocupación. «Querido, ¿has notado algo raro en tu madre últimamente?» Tomás, distraído, apenas le prestó atención. «¿A qué te refieres?» «Pues», Gabriela bajó la voz. «La he visto hablando sola y olvidando cosas. Me preocupa que esté empezando a tener algún tipo de demencia». La duda empezó a sembrarse. Gabriela comenzó a crear situaciones que hicieran cuestionar la capacidad mental de Olga. Escondía cosas y luego acusaba a la anciana de haberlas perdido. Alteraba la hora de los relojes y fingía sorpresa cuando Olga se confundía con las comidas. Olga, aunque percibía la manipulación, se sentía impotente para defenderse y observaba cómo su vida se desmoronaba. Cada vez que intentaba comunicarse con Tomás, Gabriela la interrumpía o distorsionaba sus palabras. Una tarde, Gabriela ejecutó su plan definitivo. Aprovechando que Olga estaba dormida, colocó algunas joyas familiares en el bolso de la anciana. Luego, con lágrimas falsas en los ojos, se enfrentó a Tomás. «Cariño, me costó aceptarlo, pero encontré estas joyas entre las pertenencias de tu madre», dijo Gabriela, mostrando las piezas. «Creo que ella las ha estado robando». Tomás, sorprendido y desconcertado, no sabía qué pensar. «Debe haber una explicación para esto», murmuró, aunque la duda ya había comenzado a instalarse en su mente. Gabriela insistió. Tal vez deberíamos pensar en un asilo para tu madre, por su propio bienestar». Esa noche, durante la cena, Tomás tocó el tema con su madre. «Mamá, ¿has tenido problemas con tu memoria recientemente?» Olga, sorprendida, sacudió la cabeza. «No, hijo. ¿Por qué lo preguntas?» Gabriela interrumpió con suavidad. «Olga, hallamos las joyas en tu bolso. Si necesitabas dinero, simplemente podías pedirlo». La anciana, aterrorizada, trató de defenderse, pero sus alegaciones parecían insuficientes frente a las evidencias presentadas por Gabriela. Al final de la noche, se tomó una decisión. Olga, con el corazón hecho pedazos, fue notificada de que en unos días sería trasladada a un lugar seguro. Mientras Tomás se alejaba,
Agobiado por la situación, Gabriela lanzó una mirada triunfante hacia Olga. Su plan había tenido éxito. Pronto, la casa sería completamente suya, y podría vivir como siempre había soñado, sin la incómoda presencia de su suegra. Olga, sola en su habitación, lloraba en silencio. No solo había perdido su hogar, sino también la confianza de su hijo. La oscuridad que la envolvía parecía densa e impenetrable. La noche estaba fría y húmeda cuando Olga salió a las calles de la ciudad. Su figura encorvada apenas se distinguía bajo la débil luz de las farolas. Con solo una maleta desgastada y el abrigo que llevaba, la anciana vagaba sin destino, aún desconcertada por los eventos que la habían llevado a esta situación tan desesperada. Unas horas antes, mientras Tomás estaba en el trabajo, Gabriela había puesto en marcha la fase final de su plan. Con una sonrisa cruel, le había dado a Olga un sobre con una pequeña suma de dinero. «Es momento de que te vayas, anciana. Y no te atrevas a regresar o a hablarle a Tomás. Nadie te creería», dijo Gabriela con frialdad. Con lágrimas en los ojos, Olga había implorado: «Por favor, Gabriela. Esta es mi casa. ¿A dónde iré?» «Ese no es mi problema», respondió Gabriela, cerrando la puerta de golpe. Ahora, en las calles desconocidas y frías, Olga sentía el peso de sus 70 años. Se sentó en un banco del parque, temblando de frío y ansiedad. Las sombras a su alrededor parecían moverse, y cualquier sonido la asustaba. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y hablando en voz alta. Olga se encogió, intentando hacerse pasar desapercibida. Uno de ellos la vio y se acercó. «Oye, abuela, ¿te encuentras perdida?» «No, no», respondió Olga en un susurro, aferrándose a su maleta. El joven frunció el ceño, mostrando una mezcla de inquietud y curiosidad en su expresión. «No deberías estar aquí sola. Es bastante peligroso». Olga asintió con lentitud, sin moverse del lugar. ¿A dónde podría ir? Cuando el grupo de jóvenes se alejó, ella se permitió llorar en silencio. Pensó en Tomás, en cómo la manipulación de Gabriela lo había engañado. ¿Cómo podía su propio hijo pensar que ella sería capaz de robar, que estaba perdiendo la cordura? A medida que la noche avanzaba, el frío se hacía más intenso. Olga caminó hasta encontrar un portal entreabierto donde pudiera resguardarse. Se acomodó en un rincón, utilizando su maleta como almohada improvisada. El sueño se le escapaba, interrumpido por los sonidos de la ciudad y el temor constante. En la madrugada, un oficial de policía la descubrió. «Señora, no puede quedarse aquí», dijo el agente, con una mezcla de firmeza y comprensión en su tono. «No tengo a dónde ir», respondió Olga, su voz apenas audible. El oficial suspiró y le dio la dirección de un refugio cercano. Aunque Olga agradeció el gesto, sabía que no iría allí. La vergüenza y el orgullo herido le impedían pedir ayuda. Con el amanecer pintando el cielo de gris, Olga se levantó, adolorida, y siguió su camino. Las calles empezaban a llenarse de personas que se dirigían al trabajo, sin prestar atención a la anciana que deambulaba sin rumbo. Olga se sentía invisible, como un fantasma en una ciudad que una vez consideró su hogar. Mientras observaba los rostros indiferentes de los transeúntes, Olga comprendió la dura realidad de su situación. Estaba sola, sin hogar, y enfrentando un futuro incierto en las implacables calles de la ciudad. La luz del sol matutino se colaba a través de las cortinas en la casa de los Acosta Gutiérrez, iluminando la cocina donde Tomás estaba absorto en su desayuno. Gabriela, sosteniendo una taza de café, observaba a su esposo con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. «Querido», comenzó Gabriela, modulando su voz para expresar una preocupación falsa, «¿has tenido noticias de tu madre?» Tomás levantó la vista, frunciendo el ceño. «No. Pensaba que estaba en su habitación». «¿No la has visto?» Gabriela soltó un suspiro dramático. «Cuando fui a llevarle el desayuno, noté que no estaba allí. Su cama está hecha y faltan algunas de sus pertenencias». El rostro de Tomás se puso pálido. «¿Qué? ¿Cómo que no está? ¿A dónde podría haber ido?», preguntó, con un tono lleno de inquietud. Gabriela se sentó a su lado, tomando su mano con una falsa expresión de preocupación. «No estoy segura, amor. Tal vez decidió irse por su cuenta. ¿Sabes cómo ha estado últimamente? Un poco confundida y...» «No», exclamó Tomás, levantándose de golpe. «Tiene que haber una razón. Voy a llamar a la policía». Mientras Tomás realizaba la llamada, Gabriela ocultó una sonrisa de satisfacción. Su estrategia estaba funcionando a la perfección. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La policía arribó, formuló preguntas y tomó notas.
Gabriela desempeñó a la perfección su papel de nuera angustiada, proporcionando detalles meticulosamente elaborados sobre el supuesto deterioro mental de Olga. Ha estado comportándose de manera extraña, explicó a los oficiales, con lágrimas fingidas en los ojos. Olvida cosas, se confunde con los horarios, incluso encontramos algunas joyas de la familia entre sus pertenencias. No queríamos aceptar que las había tomado. Tomás, devastado, confirmaba la versión sin percatarse de que estaba marcando el destino de su madre. Es cierto, ha estado actuando diferente últimamente, pero nunca imaginé que se iría de esta manera. Cuando los oficiales se fueron, prometiendo hacer todo lo posible para localizar a Olga, Gabriela abrazó a Tomás, ofreciendo un consuelo que no sentía genuinamente. La encontrarán, querido. Estoy segura de eso. Esa noche, mientras Tomás dormía intranquilo, Gabriela se levantó sigilosamente de la cama. En la cocina, sacó el teléfono que había escondido días antes. Lo encendió brevemente y envió un mensaje corto desde el número de Olga a Tomás. Necesito tiempo para mí. No me busquen. Luego apagó el dispositivo y lo guardó nuevamente. Regresó a la cama complacida, sabiendo que había sembrado la última duda. Ahora, incluso si Olga volvía, nadie creería su versión. Gabriela había triunfado, y la casa, junto con la vida que siempre había deseado, finalmente serían suyos. Lo que Gabriela no sabía era que su triunfo se basaba en una estructura inestable. Las mentiras, por complejas que fueran, tendían a salir a la luz eventualmente, y el destino estaba tejiendo una trampa que pronto la atraparía en su propia red de engaños. El vecindario donde vivían los Acosta Gutiérrez estaba inmerso en una atmósfera de preocupación. 2 semanas después de la desaparición de Olga, una nueva crisis sacudió a la comunidad. La desaparición inexplicable de los hermanos Ramírez, Sofía de 8 años y Miguel de 6. Desde la ventana, Gabriela observaba cómo la policía iba de casa en casa haciendo preguntas y distribuyendo volantes con las fotos de los niños. Su corazón latía con rapidez, una mezcla de emoción y ansiedad corría por sus venas. Tomás llegó a casa del trabajo, con un semblante preocupado que reflejaba la inquietud general del vecindario. «Es un desastre», dijo, desplomándose en el sofá. «Primero mamá, y ahora estos niños. ¿Qué está ocurriendo en este lugar?» Gabriela se acomodó junto a él, dándole un gesto de consuelo. «Es terrible, querido. Los niños y los padres deben estar desolados». En ese instante, el timbre de la puerta sonó. Era Juan, el vecino con quien Gabriela había estado manteniendo una relación coqueta. «Perdón por la interrupción», dijo, con un tono serio. «La policía ha solicitado que todos revisen sus propiedades por si los niños se hubieran refugiado en algún lugar». Tomás asintió y se levantó para participar en la búsqueda. Gabriela se quedó atrás, compartiendo una mirada significativa con Juan antes de que él se alejara. Esa noche, mientras Tomás dormía, Gabriela se deslizó hacia el sótano. En un rincón sombrío, escondido detrás de unas cajas viejas, había un pequeño dispositivo que parpadeaba. Gabriela lo recogió, sus manos temblando un poco. Era un teléfono desechable. Marcó un número que había memorizado. «¿Están seguros?», susurró al contestar. «No deben ser descubiertos. No, no pueden quedarse aquí. Trasládenlos esta noche». Colgó de inmediato, destruyó el teléfono y lo enterró en el jardín bajo la luz de la luna. Al regresar a la cama, su mente estaba agitada con pensamientos. La desaparición de los niños no era casual. Gabriela estaba implicada en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que nadie podría imaginar. En los días siguientes, la actividad policial y el malestar comunitario alcanzaron niveles frenéticos. Gabriela desempeñaba a la perfección su papel de vecina preocupada, ofreciendo apoyo y consuelo a los padres de los niños desaparecidos. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, Gabriela disfrutaba de su secreto. La red de trata de menores en la que participaba le prometía la fortuna que siempre había deseado. Los niños Ramírez eran solo el principio. Lo que Gabriela ignoraba era que sus acciones habían desencadenado una serie de eventos que pronto se unirían de manera desastrosa. La verdad, como una bestia dormida, comenzaba a moverse inquieta, y cuando despertara, nadie podría escapar de sus garras. La noche envolvía a la ciudad en una oscuridad profunda cuando Olga, cansada y hambrienta, buscó refugio en un callejón detrás de un restaurante. Había pasado días errando por las calles, sobreviviendo con la ayuda de desconocidos y con restos de comida encontrados en basureros. Su ropa, antes impecable, ahora estaba sucia y arrugada. Su rostro, que solía ser amable, reflejaba ahora las huellas del sufrimiento y la desesperación.
Mientras buscaba en un basurero, con la esperanza de encontrar algo comestible, un sonido la alarmó. Se volvió de inmediato, temiendo encontrarse con un delincuente, pero en su lugar, se topó con un hombre mayor, de apariencia sencilla pero bondadosa. «No te preocupes», dijo el hombre, levantando las manos en un gesto tranquilizador. «Mi nombre es Carlos y trabajo aquí», señaló la puerta trasera del restaurante. «Te he visto rondando por la zona estos días. ¿Necesitas alguna clase de ayuda?» Olga, que al principio estaba desconfiada, sintió que podía confiar en él. Con voz temblorosa, empezó a relatar su situación. Carlos la escuchó con atención, mostrando en su rostro una mezcla de empatía y consternación. «Eso es realmente grave», comentó Carlos al finalizar el relato de Olga, «pero hay algo más que deberías saber. He escuchado algunos rumores acerca de tu nuera Gabriela». El corazón de Olga se aceleró de repente. «¿Qué rumores?», preguntó, con preocupación en su voz. Carlos se aseguró de que no hubiera nadie cerca antes de responder. «Hay chismes circulando. Se dice que la han visto en compañía de personas sospechosas, y ahora, con la desaparición de los niños del vecindario». Olga se llevó una mano al pecho, visiblemente perturbada. «¿Qué niños? ¿Qué ha sucedido?». Carlos le relató la desaparición de los hermanos Ramírez y cómo ocurrió justo cuando Olga había sido expulsada de su hogar. «Algunos creen que tu nuera podría estar implicada en algo oscuro», añadió. Olga se esforzaba por asimilar la información, conectando fragmentos de recuerdos y comportamientos extraños de Gabriela que había notado. Todo comenzaba a encajar de manera alarmante. «Debo hacer algo», dijo Olga, levantándose con firmeza. «No puedo dejar que Gabriela siga causando daño». Carlos asintió con comprensión. «Te ayudaré. Conozco a un contacto en la policía que podría prestar atención a nuestra información, pero debemos proceder con cautela. Si nuestras sospechas son correctas, estamos enfrentándonos a personas muy peligrosas». Esa noche, mientras la ciudad permanecía en calma, Olga y Carlos comenzaron a trazar un plan para exponer a Gabriela y su red de criminalidad. Por primera vez en semanas, Olga sintió una nueva esperanza. No solo tenía la posibilidad de limpiar su nombre y recuperar a su hijo, sino también de proteger a personas inocentes de un destino terrible. Lo que Olga no sabía era que su decisión iba a desencadenar una serie de acontecimientos que pondrían en jaque tanto a su familia como al vecindario. La verdad, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de revelarse, y nadie estaba listo para enfrentar las repercusiones que esto traería consigo. El sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte cuando Gabriela se escabulló de la casa. Vestida completamente de negro y con gafas oscuras, se movió con cautela por las calles aún desiertas hasta llegar a un café en las afueras de la ciudad. El establecimiento, en mal estado y sombrío, parecía ideal para reuniones secretas. Dentro, un hombre de aspecto áspero la esperaba en una mesa en el rincón del fondo. «Llegas con retraso», murmuró el hombre cuando Gabriela se sentó frente a él. «Tuve que asegurarme de que Tomás no sospechara nada», contestó ella, quitándose las gafas. «Está todo preparado». El hombre asintió. «Los niños ya están en ruta hacia el lugar de entrega. Sin embargo, hay un inconveniente. La policía está indagando demasiado». Gabriela frunció el ceño. «Me encargué de eso. Les proporcioné pistas falsas». «Eso no es suficiente», respondió él. «Necesitamos algo más impactante, una distracción que capte toda su atención». Gabriela se quedó en silencio por un momento, con una expresión pensativa mientras sus ojos se iluminaban con una idea siniestra. «La anciana», murmuró. «Mi suegra. Podemos aprovechar su desaparición». El hombre la miró con interés. «¿De qué manera?» «Vamos a plantar pruebas», detalló Gabriela, con una voz cargada de malevolencia. «Haremos que parezca que ella se llevó a los niños. Una anciana perturbada, ansiosa por tener una familia. Es una estrategia ideal». Su socio esbozó una sonrisa, impresionado por la frialdad del plan. «Eres implacable, Gabriela. Me agrada». Mientras afinaban los detalles, ninguno de ellos advirtió a la camarera, que los miraba con discreción desde la barra. Con el corazón acelerado, la joven memorizaba cada palabra y cada movimiento. Tan pronto como Gabriela se marchó, la camarera se dirigió rápidamente a la trastienda, sacó un teléfono antiguo de su bolsillo y, con manos temblorosas, marcó un número. «Carlos, soy Lucía. Tenías razón. Hoy la mujer vino y escuché cosas horribles». Carlos escuchaba con atención al otro lado de la línea, mientras Olga permanecía a su lado. Al escuchar el resumen de la conversación,
Olga sintió como si todo estuviera desmoronándose a su alrededor. Su nuera no solo la había echado de su hogar, sino que ahora estaba tramando acusarla de un crimen terrible. «Debemos actuar de inmediato», dijo Olga, con la voz temblando de furia y angustia. «No puedo permitir que siga dañando a más niños». Carlos asintió solemnemente. «Voy a ponerme en contacto con un amigo en la policía, pero debes saber que esto es arriesgado. Gabriela y su red son implacables y no se detendrán ante nada». Olga se enderezó, con una determinación ardiente en sus ojos agotados. «He perdido mi hogar, mi familia y mi dignidad. No me queda nada más que perder. Pero esos niños, ellos tienen un futuro por delante. Haré lo que sea necesario para protegerlos». Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la ciudad que despertaba sin notar el drama oculto en sus calles, Olga y sus aliados comenzaban a montar una estrategia para atrapar a Gabriela. La confrontación decisiva estaba a punto de comenzar, y el destino de muchos estaba en juego. La lluvia caía con intensidad sobre la ciudad, como si el cielo mismo llorara por los niños desaparecidos. Olga, refugiada bajo un viejo toldo, observaba la estación de policía al otro lado de la calle. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de expectación y nerviosismo. Carlos llegó a su lado, quitándose el agua de la chaqueta. «Mi contacto nos encontrará en 10 minutos», dijo en voz baja. «¿Estás preparada?» Olga asintió, su resolución firme a pesar del temor que la envolvía. Juntos cruzaron la calle y entraron en la estación de policía. El detective Ramírez, un hombre de mediana edad con una mirada fatigada pero atenta, los recibió en una pequeña sala de interrogatorios. «Carlos me informó que tienen datos sobre los niños desaparecidos», empezó, su tono escéptico pero interesado. Olga respiró hondo y comenzó a relatar su historia. Expuso cómo Gabriela la había expulsado de su hogar, las sospechas que había tenido a lo largo de los años y, finalmente, la conversación que Lucía había oído en el café. El detective Ramírez la escuchaba atentamente, su rostro tornándose cada vez más grave con cada detalle que ella compartía. Cuando Olga terminó, se quedó en silencio por un momento, asimilando toda la información. «Señora», dijo finalmente, «comprendo que ha enfrentado situaciones difíciles, pero estas son acusaciones graves. Necesitamos evidencia concreta para tomar medidas». Olga sintió que su esperanza se desmoronaba. Sin embargo, la conversación que Lucía escuchó es circunstancial, continuó el detective. Podría ser malinterpretada. Necesitamos pruebas más contundentes. Carlos tomó la palabra. «Detective, entendemos los riesgos, pero considere a esos niños. Si existe alguna posibilidad de que esto sea verdad, ¿no vale la pena investigar?» El detective Ramírez se frotó la frente, claramente indeciso. «No puedo comenzar una investigación formal solo con esta información, pero», hizo una pausa, bajando el tono de voz. «Puedo realizar algunas indagaciones discretas. Si descubrimos algo, entonces podremos proceder oficialmente». Olga experimentó un rayo de esperanza. «Gracias, detective, eso es todo lo que necesitamos». Al salir de la estación, la lluvia había parado, dejando un cielo gris y opresivo. Olga miró a Carlos, mostrando una combinación de alivio y ansiedad en su rostro. «¿Y qué haremos ahora?», preguntó. Carlos le colocó una mano reconfortante en el hombro. «Ahora debemos esperar y mantenernos atentos. Gabriela no debe darse cuenta de que estamos detrás de ella». Lo que no sabían era que, en ese instante, al otro lado de la ciudad, Gabriela estaba recibiendo una llamada que desencadenaría una serie de acontecimientos que alterarán todo. La maraña de mentiras empezaba a deshacerse y pronto, muy pronto, la verdad saldría a la superficie, con consecuencias destructivas para todos los implicados. El cielo se teñía de tonos naranjas al caer la tarde cuando Tomás llegó a casa, su expresión reflejando agotamiento y preocupación. Habían transcurrido semanas desde la desaparición de su madre y los niños del barrio, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Al entrar, vio a Gabriela en el sofá, absorta en la televisión, donde las noticias locales volvían a mostrar las imágenes de los menores desaparecidos. Ella se giró hacia él, ofreciendo una sonrisa forzada. «Querido, ¿cómo te ha ido hoy?», preguntó con un tono de dulzura artificial. Tomás se hundió en el sofá a su lado, visiblemente cansado. «Ha sido un día agotador. No puedo dejar de pensar en mi madre y en esos pobres niños. Tengo la sensación de que algo no está bien, Gabriela». Por un breve momento, Gabriela mostró un indicio de pánico en su mirada, pero rápidamente lo ocultó. «¿Qué quieres decir, amor?». Tomás se frotó la frente, mostrando una expresión de confusión. «No estoy seguro. Es que,
¿No te parece raro que mamá haya desaparecido justo antes que los niños? Y ese mensaje que recibí, no parece algo que ella diría. Gabriela sintió que su pulso se aceleraba. ¿Estaba Tomás empezando a dudar? Tenía que actuar con rapidez. Tomás, dijo, tomando su mano con una preocupación fingida. Entiendo que es difícil, pero debemos aceptar que tu madre no estaba en su mejor estado. Tal vez ella tuvo algo que ver con la desaparición de los niños. Tomás se levantó de golpe, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Cómo puedes pensar eso? Es mi madre. Lo entiendo, querido, contestó Gabriela, su tono lleno de falsa empatía, pero considera esto, su comportamiento errático, las joyas que encontramos. Y sí, en su confusión, ella tomó a los niños pensando que eran, no sé, quizás sus propios nietos. Tomás permaneció en silencio, su mente batallando con la idea. Deseaba defender a su madre, pero las pruebas que Gabriela había meticulosamente preparado durante semanas comenzaban a socavar su confianza. No puede ser, dijo en un susurro, aunque su voz sonaba incierta. Gabriela se acercó y lo abrazó con ternura. Sé que es difícil, cariño, pero debemos contemplar todas las posibilidades, por el bien de esos niños. Mientras brindaba consuelo a Tomás, Gabriela mantenía una sonrisa interna. Su estrategia estaba dando resultados. Había logrado sembrar la duda en la mente de su esposo, distanciándolo aún más de la verdad. Sin embargo, lo que Gabriela no sabía era que, en ese preciso instante, el detective Ramírez estaba descubriendo una pista clave que la vinculaba con la desaparición de los niños. La red de mentiras que había tejido con tanto cuidado comenzaba a desmoronarse, y pronto se vería confrontada con las consecuencias de sus acciones. La noche descendió sobre la ciudad, cargada de la promesa de revelaciones que alterarían por completo la vida de todos los implicados. A la madrugada, el detective Ramírez permanecía en su oficina, rodeado de archivos y tazas de café vacías. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, revisaban minuciosamente una serie de papeles dispersos sobre su escritorio. En un momento, se detuvo, fijando su atención en un documento específico. «No puede ser», murmuró, acercando el papel a la luz para examinarlo mejor. Se trataba de un informe bancario de Gabriela Callejas. Entre las transacciones habituales, se encontraban una serie de depósitos inusuales, todos por el mismo monto, realizados en fechas que coincidían con las desapariciones de niños en distintas áreas de la ciudad. El detective se levantó de golpe, dejando de lado su cansancio. Cogió su teléfono y marcó un número. «Carlos, soy yo», dijo tan pronto como contestaron. «Tenías razón, aquí hay algo importante». En otro rincón de la ciudad, en un modesto apartamento de alquiler, Olga prestaba toda su atención mientras Carlos conversaba por teléfono. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la satisfacción por ver confirmadas sus sospechas y el terror de la realidad que se estaba revelando. De acuerdo, sigamos adelante. Pero antes, me di cuenta de que aún no has dado like a este vídeo. Esto es crucial para que YouTube siga recomendando nuestro contenido. Y de esa manera no te perderás ningún vídeo nuevo. Así que no olvides de suscribirte y dejar tu like en este vídeo. Es totalmente gratis. Sigamos. Mientras tanto, en la residencia de los Acosta Gutiérrez, Gabriela se despertó de golpe al sentir su teléfono vibrar con insistencia. Con manos temblorosas, lo tomó y leyó el mensaje. «La policía está cerca. Necesitamos mover la mercancía de inmediato». Un escalofrío de pánico la invadió. ¿Cómo habían logrado llegar tan lejos? Miró a Tomás, que yacía en el sueño sin sospechar nada, y por un instante pensó en despertarlo y confesarle todo. Sin embargo, su instinto de conservación prevaleció. Con cuidado, se vistió y salió de la casa. La noche estaba fría y las calles desiertas. Gabriela se dirigió a un almacén deshabitado en las afueras de la ciudad, donde sabía que mantenían a los niños antes de su traslado. Lo que no sabía era que el detective Ramírez y su equipo ya estaban en acción, habían rastreado el teléfono de Gabriela y la seguían desde una distancia segura. En el almacén, Gabriela se encontró con sus colaboradores. La tensión en el ambiente era palpable. «¿Qué hacemos con los niños?», inquirió uno de ellos. Con una frialdad que sorprendió incluso a sus compañeros, Gabriela contestó: «Elimínelos. No podemos dejar rastros». En ese instante, las sirenas de la policía rompieron el silencio nocturno. Las luces y los gritos invadieron el ambiente mientras los oficiales rodeaban el edificio. «Policía. Están rodeados». Se desató el caos. Gabriela intentó escapar, pero pronto fue detenida. Mientras le colocaban las esposas, observó cómo sacaban a los niños del almacén.
Sus miradas se encontraron con las del detective Ramírez, quien la miraba con una mezcla de desdén y satisfacción. La red de trata de menores había sido desmantelada, pero para Gabriela, esto era solo el principio. Las repercusiones de sus actos estaban a punto de alcanzarla, y el precio a pagar sería mucho mayor de lo que había previsto. Al amanecer, Olga se encontraba en la diminuta cocina del apartamento de Carlos, sosteniendo una taza de café frío. La noticia del operativo policial y el rescate de los niños había llegado apenas unas horas antes, desatando en ella una tormenta emocional. Carlos entró en la cocina. Su rostro reflejaba cansancio, pero sus ojos brillaban con una chispa de victoria. «Olga, el detective Ramírez te ha llamado. Quiere que te dirijas a la comisaría. Es momento de que cuentes tu versión de los hechos oficialmente». Olga asintió despacio, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo recorrer su cuerpo. «¿Y Tomás? ¿Tiene alguna información?» Carlos sacudió la cabeza. «Aún no. El detective piensa que es mejor que él escuche la verdad directamente de ti primero». Con las piernas temblorosas, Olga se preparó para enfrentar el día que transformaría todo. Mientras se dirigían a la comisaría, las calles estaban llenas de movimiento. La noticia sobre la desarticulación de la red de trata se había esparcido rápidamente, y la ciudad parecía despertar de una pesadilla colectiva. En la comisaría, el detective Ramírez los recibió con una expresión seria. «Señora Gutiérrez, su declaración será fundamental para resolver este caso. Pero antes, hay algo importante que debe conocer». Olga se preparó para recibir malas noticias. Su nuera, Gabriela, ha señalado a su hijo Tomás como involucrado en los delitos. El mundo de Olga pareció detenerse. «No. No puede ser. Tomás no». El detective alzó una mano para tranquilizarla. «No pensamos que esté involucrado, pero Gabriela está tratando de implicarlo. Necesitamos su colaboración para protegerlo». Con una nueva resolución, Olga se enderezó. «Haré todo lo que sea necesario. Mi hijo es inocente, y esa mujer no va a destruir lo único que me queda». Durante las siguientes horas, Olga narró cada aspecto de su sufrimiento, cómo Gabriela la había manipulado, las dudas que había tenido, y, finalmente, cómo la había expulsado de su propia casa. Cada frase era un avance hacia la verdad, hacia la justicia que tanto había deseado. Mientras Olga exponía su relato, en otra sala de la comisaría, Tomás estaba siendo interrogado, desconcertado y abatido por las revelaciones sobre Gabriela. Luchaba por entender cómo su vida se había desplomado en cuestión de horas. Al final del día, cansados pero decididos, Olga y Tomás se reunieron. El encuentro estaba lleno de sentimientos, arrepentimiento, pero también un amor profundo que había resistido a la tormenta. «Mamá», dijo Tomás en un susurro, con lágrimas bajando por sus mejillas. «Lo siento mucho, yo debería haber». Olga lo abrazó con fuerza, sintiendo también la humedad en su rostro. «Está bien, hijo. Ahora estamos juntos, eso es lo que cuenta». Mientras madre e hijo se reconciliaban, fuera de la comisaría, los periodistas se agrupaban, ansiosos por conocer los detalles del caso que había impactado a la ciudad. La historia de Olga, la valiente mujer que había contribuido a desmantelar una red criminal, estaba a punto de ser revelada, trayendo consigo una serie de cambios impredecibles. La sala de prensa en la comisaría estaba llena de actividad. Reporteros de todos los medios locales se amontonaban, con cámaras y micrófonos dirigidos hacia el podio donde el jefe de policía se disponía a ofrecer una declaración. En primera fila, Olga y Tomás esperaban con una mezcla de ansiedad y expectativa. «Señoras y señores», inició el jefe, su voz profunda resonando en la sala, «hoy estamos aquí para informar sobre la desarticulación de una de las redes de trata de menores más importantes de nuestra ciudad». Un murmullo se extendió entre los presentes. El jefe siguió detallando la operación y el rescate de los niños, y luego hizo una pausa dramática. Sin embargo, este logro no habría sido posible sin el valor y la tenacidad de una ciudadana excepcional. «Señora Olga Gutiérrez, por favor, venga al frente». Con las piernas temblando pero con la cabeza erguida, Olga se acercó al podio. Los destellos de las cámaras la deslumbraron por un momento. «La señora Gutiérrez», continuó el jefe, a pesar de haber sido víctima de un engaño cruel que la dejó en la calle, nunca dejó de buscar la verdad. Su testimonio fue esencial para resolver este caso. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas de inmediato. Olga, aunque abrumada, estaba decidida a contar su historia. Relató las manipulaciones de Gabriela, cómo la había expulsado de su hogar, sus sospechas, y cómo, con la ayuda de personas solidarias, había logrado descubrir la verdad. Mientras Olga narraba su historia,
Tomás la observaba con una mezcla de admiración y culpa. Cada palabra de su madre le recordaba cómo había fallado en protegerla y cómo se había dejado engañar por Gabriela. De repente, las puertas de la sala se abrieron bruscamente. Gabriela, esposada y custodiada por 2 oficiales, fue guiada a través de la multitud de periodistas. Sus ojos, llenos de ira y desesperación, se fijaron en Olga. «Mentirosa», exclamó Gabriela. «Todo esto es tu culpa. Tomás, dile la verdad». El caos estalló en la sala. Los periodistas se alborotaron, las cámaras se dirigieron hacia Gabriela y los destellos de los flashes se multiplicaron. Tomás, en un acto de valentía que lo sorprendió incluso a él, se levantó. «La única mentirosa aquí eres tú, Gabriela», afirmó, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Esto se ha terminado, ya no tienes poder para manipularnos más». Gabriela, al ver cómo su último intento de escapar se venía abajo, colapsó. Los oficiales la sacaron rápidamente de la sala, mientras sus gritos se desvanecían en la lejanía. El jefe de policía, recuperando el control de la situación, terminó la conferencia, pero el daño ya estaba hecho. La inesperada aparición de Gabriela había añadido un giro dramático a una historia que ya era de por sí impactante. Mientras Olga y Tomás salían de la comisaría, rodeados por periodistas que les lanzaban preguntas, ambos sabían que sus vidas nunca serían las mismas. La verdad había salido a la luz, pero el camino hacia la recuperación apenas había comenzado. En las calles, la noticia se propagaba rápidamente. La historia de Olga, la valiente mujer que había ayudado a desmantelar una red criminal, capturaba la atención del público. Nadie podía anticipar el impacto que este giro tendría en las vidas de todos los implicados. Los días siguientes a la rueda de prensa fueron un torbellino para Olga y Tomás. La historia había atraído la atención nacional, convirtiendo a Olga en un símbolo de resistencia y coraje. Periodistas acampaban frente a la modesta casa de Tomás, donde Olga se había mudado temporalmente, ansiosos por obtener más información sobre la heroína local. Una tarde, mientras Olga estaba en la cocina preparando té, Tomás entró con una expresión de inquietud. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sentándose con pesadez en una silla. «La fiscalía quiere que testifiques en el juicio contra Gabriela». Olga dejó la tetera y se sentó frente a su hijo. «Lo sé, hijo. El detective Ramírez me lo mencionó ayer». Tomás tomó las manos de su madre entre las suyas. «No tienes que hacerlo si no lo deseas. Ya has pasado por tanto». «Debo hacerlo, Tomás», lo interrumpió Olga, con voz suave pero decidida. «Por esos niños, por sus familias y por nosotros. Necesitamos cerrar este capítulo». En ese instante, sonó el timbre. Tomás fue a abrir la puerta y volvió con una expresión de sorpresa. «Mamá, es la señora Ramírez, la madre de los niños que fueron rescatados. Quiere hablar contigo». Olga se levantó, alisando su vestido con manos temblorosas. En la sala, una mujer con un aspecto fatigado pero con ojos llenos de gratitud la esperaba. «Señora Gutiérrez», empezó la mujer, con la voz quebrada, «yo solo quería agradecerle. Usted salvó a mis hijos. Nunca podré recompensarla por lo que ha hecho». Olga, conmovida, abrazó a la mujer. «No tiene que agradecer nada. Cualquier madre habría hecho lo mismo». Mientras las dos mujeres hablaban, compartiendo lágrimas y palabras de consuelo, Tomás observaba desde la puerta. El peso de su culpa, por haber dudado de su madre y haber creído en las mentiras de Gabriela, lo abrumaba. «Mamá», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirte. Lo siento mucho, debí haberte creído, debí haber visto más allá de las mentiras de Gabriela. Te fallé». Olga se acercó a su hijo y le tomó el rostro entre sus manos. «Hijo mío, no te castigues. Gabriela nos engañó a todos. Lo importante es que ahora estamos juntos y la verdad ha salido a la luz». La señora Ramírez, conmovida por la escena, añadió: «Su madre tiene razón, señor Acosta. También ustedes han sido víctimas en esta situación». Mientras los tres vivían un momento de entendimiento y perdón mutuo, fuera la ciudad continuaba impactada por las revelaciones. La historia de Olga había resonado profundamente en la sociedad, generando debates sobre el maltrato a los ancianos, la trata de personas y la necesidad de no juzgar basándose en las apariencias. El juicio contra Gabriela se acercaba, trayendo consigo la esperanza de justicia. Sin embargo, para Olga y Tomás, el verdadero reto apenas comenzaba: reconstruir su relación y sanar las heridas del pasado. El día del juicio amaneció gris y frío, como si el clima reflejara la seriedad de los eventos que se avecinaban. El tribunal estaba colmado de gente.
Periodistas, ciudadanos consternados y familiares de las víctimas llenaban cada espacio disponible. Olga, con un traje sencillo pero refinado, se sentaba en la primera fila junto a Tomás. Sus manos, marcadas por los años y las recientes dificultades, se aferraban a un pañuelo. A pesar de su determinación, no podía evitar el leve temblor que recorría su cuerpo. «Todo saldrá bien, mamá», susurró Tomás, mientras le daba un suave apretón en el hombro. El murmullo en la sala se desvaneció cuando Gabriela fue escoltada al interior. Su apariencia contrastaba drásticamente con la mujer elegante y segura que había sido en el pasado. Pálida, con profundas ojeras y el cabello desordenado, lanzó una mirada de odio hacia Olga antes de tomar asiento junto a su abogado. El juez hizo su entrada y el juicio comenzó. La fiscalía presentó su caso, describiendo en detalle los crímenes de Gabriela, la trata de menores, el lavado de dinero y el trato cruel hacia Olga. Cada pieza de evidencia presentada era como un golpe para Tomás, quien luchaba por reconciliar la imagen de la mujer que había creído amar con el monstruo que se desplegaba ante el tribunal. Cuando llegó el momento de que Olga testificara, la sala contuvo el aliento. Su voz, que inicialmente temblaba, fue ganando fuerza con cada palabra mientras relataba su historia. Describió el abuso que sufrió, cómo fue expulsada de su propio hogar, sus sospechas y cómo, a pesar de las dificultades, logró revelar la verdad. «Solo quería proteger a mi familia», concluyó Olga, con la voz cargada de emoción. «Nunca pensé que estaría enfrentando algo tan horrible». Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Gabriela intentó desacreditar a Olga, sugiriendo que su edad podría haber afectado su memoria o su capacidad de juicio. Sin embargo, Olga se mantuvo firme, conservando su dignidad frente a los ataques. Cuando llegó el turno de Gabriela, sorprendió a todos al admitir su culpabilidad en todos los cargos. No obstante, su confesión no reflejaba remordimiento. «Sí, fui responsable de todo», declaró con una frialdad que heló a los presentes, y lo haría de nuevo. «Este mundo pertenece a los fuertes, a quienes se atreven a tomar lo que desean. Ustedes», miró directamente a Olga y Tomás, «son débiles. No merecen nada». Sus palabras causaron un gran revuelo en la sala. El juez tuvo que intervenir en varias ocasiones para restablecer el orden. Tomás, devastado por la frialdad de la mujer que una vez amó, buscó consuelo en el abrazo de su madre, a la vez que le ofrecía el suyo. El veredicto fue claro y unánime. Gabriela fue hallada culpable de todos los cargos. Mientras la escoltaban fuera de la sala, su mirada se cruzó por última vez con la de Olga. En ese breve momento, Olga no encontró ni odio ni arrepentimiento en los ojos de Gabriela, sino un vacío inquietante. Al salir del tribunal, rodeados por una multitud de reporteros y simpatizantes, Olga y Tomás se enfrentaban a un nuevo capítulo en sus vidas. La justicia se había hecho, pero el proceso de sanación apenas comenzaba. Los días después del juicio pasaron en un estado de incertidumbre para Olga y Tomás. La intensa cobertura mediática comenzó a desvanecerse, dejando un vacío que se sintió pesado en la pequeña casa que ahora compartían. Una tarde, mientras Olga cocinaba, Tomás entró en la cocina con un aire de tristeza. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, con la voz cargada de sentimientos reprimidos. Olga apagó el fuego de la estufa y se sentó frente a él, su expresión reflejando tanto preocupación como cariño maternal. «¿Qué ocurre, hijo?» Tomás tomó una respiración profunda, buscando cómo expresar sus sentimientos. «He decidido que necesito irme por un tiempo», dijo finalmente. «Necesito distanciarme de todo esto y reflexionar». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones no dichas. Olga sintió una punzada en el corazón, pero se esforzó por mantener la calma. «¿A dónde piensas ir?», preguntó con suavidad. «Un amigo tiene una cabaña en las montañas», respondió Tomás, mirando hacia otro lado. «Planeo quedarme allí unas semanas, tal vez un mes. Necesito tiempo para reflexionar, mamá, todo lo que ha pasado. Gabriela, el juicio, y darme cuenta de lo ciego que fui. Es demasiado para procesar de una vez». Olga extendió su mano arrugada sobre la mesa y tomó la de su hijo. «Entiendo, hijo. A veces es necesario distanciarnos para obtener una perspectiva más clara». Tomás levantó la mirada, sorprendido por la empatía de su madre. «¿No estás enojada?». «Para nada», respondió Olga con una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban lágrimas retenidas. «Me preocupa, sí, pero comprendo que necesitas este tiempo. Solo te pido que te cuides y que regreses». «Lo prometo, mamá», dijo Tomás, estrechando la mano de su madre.
Esa noche, mientras Tomás empacaba sus cosas, Olga se sentó en el porche, mirando las estrellas. Su corazón estaba atrapado entre la tristeza de ver a su hijo irse y la esperanza de que este tiempo le ayudara a encontrar paz. A la mañana siguiente, con el sol apenas saliendo, Tomás se despidió. El abrazo entre ellos fue prolongado y lleno de sentimiento. «Regresaré pronto», aseguró Tomás antes de subir a su coche. Olga lo observó partir, con una expresión que reflejaba tanto orgullo como tristeza. Una vez que el auto se desvaneció en el horizonte, regresó a la casa, que ahora le parecía excesivamente grande y silenciosa. En la cocina, descubrió una nota que Tomás había dejado. «Mamá, agradezco tu fortaleza y tu amor sin condiciones. Me voy a buscar la paz que necesito para ser el hijo que te mereces. Te quiero». Olga sostuvo la nota contra su pecho, permitiéndose finalmente llorar desde el juicio. Sus lágrimas eran una mezcla de tristeza, alivio y esperanza. Sabía que la recuperación sería un proceso largo y complicado para ambos, pero estaba dispuesta a enfrentarlo día a día, paso a paso. El tiempo avanzaba lentamente para Olga en la casa silenciosa. Los días se mezclaban entre sí, marcados únicamente por las esporádicas llamadas de Tomás desde las montañas. Cada conversación aliviaba su corazón, pero también le recordaba con un toque agridulce la distancia que los separaba. Una mañana, mientras Olga cuidaba las plantas del jardín, un automóvil desconocido se detuvo frente a su casa. De él descendió una mujer de apariencia sofisticada, en la mediana edad, con un maletín en la mano. Se acercó con firmeza. «¿Es usted Olga Gutiérrez?», preguntó la mujer con tono profesional. Olga, curiosa y algo inquieta, asintió. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo asistirla?». La mujer tendió su mano y dijo: «Me llamo Patricia Mendoza, soy productora de televisión. Queremos adaptar su historia para la pantalla». Olga, sorprendida, se quedó momentáneamente sin palabras. «¿Mi historia? ¿Por qué motivo?». Patricia le sonrió. «Su coraje y su batalla contra la injusticia han tocado a muchas personas, señora Gutiérrez. Consideramos que su relato merece ser compartido». Olga invitó a Patricia a pasar, y en las horas siguientes conversaron sobre la propuesta. La productora habló sobre guiones, derechos de autor y entrevistas. Olga escuchaba, sintiéndose abrumada por la magnitud de la oferta. «Necesito reflexionar sobre esto», dijo finalmente Olga. «Y también hablar con mi hijo». Patricia asintió, mostrando comprensión. «Claro, no hay prisa. Tómese el tiempo que necesite». Esa noche, Olga contactó a Tomás, su voz vibrando de emoción mientras le contaba sobre la oferta. «Es tu elección, mamá», respondió Tomás después de un prolongado silencio, «pero creo que podría ser positivo. Tu historia tiene el potencial de ayudar a muchas personas». Las palabras de Tomás dejaron una impresión profunda en Olga. ¿Podría su dolor tener un significado más grande? Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones y decisiones frenéticas. Con la ayuda de un abogado recomendado por el detective Ramírez, Olga negoció los detalles del acuerdo. Se aseguró de que una parte de las ganancias se destinara a organizaciones que asistían a víctimas de trata de personas y de abuso hacia ancianos. Mientras firmaba el contrato, Olga experimentó una mezcla de ansiedad y determinación. Su vida, que había sentido como si hubiera terminado cuando Gabriela la expulsó, estaba tomando un giro inesperado. La noticia se filtró a los medios y pronto Olga volvió a ser el centro de atención. Esta vez, sin embargo, se sentía más preparada y más fuerte. Una tarde, mientras Olga revisaba el borrador del guión con Patricia, recibió un mensaje de Tomás: «Estoy muy orgulloso de ti, mamá. Regreso a casa mañana. Es momento de enfrentar el futuro juntos». Olga sonrió, con los ojos brillando por las lágrimas de alegría. Aunque el camino había sido arduo, cada desafío y cada dolor la habían llevado hasta este punto. Su historia, forjada a partir del sufrimiento, se convertiría en una fuente de esperanza para otros. A medida que el sol se ponía y teñía el cielo con cálidos tonos, Olga se permitió sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza en el futuro y la certeza de que, sin importar lo que viniera, ella y Tomás lo enfrentarían juntos. El regreso de Tomás marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la familia Acosta Gutiérrez. En la mañana de su llegada, Olga esperaba con impaciencia en el porche, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Cuando el coche de Tomás se detuvo frente a la casa, el tiempo pareció detenerse por un momento. Tomás descendió del vehículo con una apariencia visiblemente transformada. Había adelgazado, su barba estaba crecida, pero sus ojos reflejaban una claridad que Olga no había visto en mucho tiempo.
Se miraron durante un instante, con el silencio lleno de sentimientos no expresados. «Mamá», dijo finalmente Tomás, su voz temblando un poco. Olga no pudo resistir más y se lanzó a abrazar a su hijo. Se envolvieron en un largo abrazo, dejando escapar en lágrimas silenciosas todo el dolor, el arrepentimiento y el amor que habían acumulado durante tanto tiempo. «Te he extrañado muchísimo», susurró Olga. «Y yo a ti, mamá. Lamento mucho haberte dejado de esa manera». Se separaron y entraron en la casa, donde Olga había preparado un desayuno con mucho esmero. Mientras disfrutaban de la comida, Tomás compartió sus experiencias en las montañas, hablando de cómo había enfrentado sus miedos y hecho las paces con el pasado. «He comprendido muchas cosas, mamá», comentó Tomás, mirando su taza de café. «Me di cuenta de cómo Gabriela me manipuló y de cómo te fallé cuando más me necesitabas. Pero también entendí que no puedo modificar lo que ya pasó. Solo puedo aprender de ello y esforzarme por mejorar». Olga estiró su mano a través de la mesa para tomarla de su hijo. «Lo esencial es que estás aquí ahora. Tenemos una nueva oportunidad, Tomás, y debemos sacarle el máximo provecho». Pasaron horas conversando sobre la propuesta de la serie de televisión y los proyectos de Olga. Tomás prestó atención, sintiéndose orgulloso al ver cómo su madre había convertido su sufrimiento en algo constructivo. «Quiero colaborar, mamá», dijo al final. «Quiero involucrarme en esto. Quizás pueda ofrecer mi punto de vista y alertar a otros sobre cómo alguien puede ser manipulado sin ser consciente». Olga sintió una mezcla de orgullo y amor llenar su corazón. «Me encantaría, hijo». Esa noche, madre e hijo se acomodaron en el porche, observando las estrellas. El aire estaba lleno de posibilidades y promesas para un futuro más brillante. «¿Sabes, mamá?», comentó Tomás con suavidad. «Durante mi tiempo en las montañas, me vino a la mente algo que papá solía decir: las estrellas brillan más después de la noche más oscura». Olga sonrió, con lágrimas asomando en sus ojos. «Tu padre siempre tuvo mucha sabiduría». A medida que avanzaba la noche, Olga y Tomás permanecieron en silencio, apreciando su compañía y la tranquilidad que finalmente habían hallado. Sabían que el camino por delante sería desafiante, con heridas aún por sanar y obstáculos por superar, pero ahora, unidos y fortalecidos por las pruebas que habían enfrentado, se sentían listos para lo que les esperaba. Los meses siguientes estuvieron llenos de actividad para Olga y Tomás. La producción de la serie de televisión avanzaba a gran velocidad y ambos se encontraron envueltos en un entorno que nunca habían anticipado. En una mañana soleada, llegaron al set de grabación, abrumados por el ajetreo de cámaras, luces y el constante movimiento de la gente. Patricia, la productora, los recibió con una cálida sonrisa. «Olga, Tomás, qué bueno que ya están aquí. Hoy es un día crucial», les dijo, mientras los guiaba por el set. «Vamos a rodar la escena en la que Olga decide enfrentarse a Gabriela». Olga experimentó un escalofrío a lo largo de su espalda. A pesar de que habían pasado varios meses desde el juicio, los recuerdos seguían nítidos en su mente. Notando la preocupación de su madre, Tomás tomó su mano y la sostuvo con ternura. «Estoy contigo, mamá», dijo en un susurro. «Estamos en esto juntos». Ambos miraron en silencio mientras la actriz que interpretaba a Olga se alistaba para la escena. Era una experiencia surrealista para ellos ver sus propias vidas retratadas delante de sus ojos. «Acción», exclamó el director, y la escena comenzó a desarrollarse. Mientras la actriz recitaba las palabras que Olga había pronunciado meses atrás, la verdadera Olga se sintió como si viajara en el tiempo, reviviendo el temor, la determinación y la intensidad de ese instante crucial. Corte. La voz del director la sacó de su inmersión. «Excelente toma. Olga, ¿cómo lo encontró?» Olga, con lágrimas en los ojos, asintió. «Fue como experimentar todo de nuevo. Pero esta vez, me siento más fuerte». Tomás abrazó a su madre con orgullo, admirando su valentía. «Eres asombrosa, mamá. Tu historia va a beneficiar a muchas personas». Durante el almuerzo, Olga y Tomás contaron al elenco y al equipo algunas historias que no formaban parte del guión. Las risas y las lágrimas se entrelazaron mientras la línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba. Al final del día, ambos se sentían más unidos y convencidos de que estaban contribuyendo a algo significativo. Mientras regresaban a casa, Tomás observó que su madre parecía diferente. Olga tenía un aire más relajado, como si hubiera soltado una carga que había llevado durante mucho tiempo. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó con suavidad. Olga miró por la ventana del coche, dejando escapar una pequeña sonrisa. «Estoy en paz, hijo».
Ver nuestra historia representada de esta manera me ayuda a comprender todo lo que hemos superado y a sentir que lo que vivimos tiene un significado más profundo. Tomás asintió con comprensión. Sí, yo también lo siento. Es como si estuviéramos concluyendo un capítulo y comenzando uno nuevo. A medida que el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con cálidos tonos, Olga y Tomás se sumergieron en un silencio reconfortante. Sabían que todavía les quedaban desafíos por delante, pero se sentían listos para enfrentarlos unidos. El estreno de la serie, Redención de una madre, se aproximaba rápidamente. La ciudad estaba llena de anticipación, y las imágenes de Olga y Tomás adornaban vallas publicitarias y anuncios en televisión por todos lados. Una tarde, mientras Olga preparaba té en la cocina, sonó el timbre de la puerta. Tomás fue a abrir y se encontró con Carlos, el hombre que había asistido a Olga cuando ella estaba en la calle. «Carlos, qué agradable sorpresa», dijo Tomás, estrechando la mano del visitante. «Por favor, entra». Olga emergió de la cocina, su rostro brillando al verlo. «¡Qué felicidad verte!». Los tres se acomodaron en la sala, compartiéndote y rememorando viejos tiempos. Carlos les relató cómo su vida había cambiado desde que le brindó ayuda a Olga. «Después de lo que ocurrió, decidí dedicarme completamente a asistir a personas sin hogar», comentó. «Tu historia, Olga, me motivó a hacer más». Olga, profundamente emocionada, agarró la mano de Carlos. «No tengo palabras para agradecer todo lo que hiciste por mí». Carlos sacudió la cabeza con humildad. «No, Olga. Tú nos mostraste a todos el impacto de la perseverancia y la generosidad». Mientras hablaban, Tomás observó cómo su madre parecía revitalizarse. Su expresión reflejaba entusiasmo al rememorar los desafíos que ahora percibía como pasos en un proceso de evolución. En ese momento, el teléfono de Tomás sonó. Era Patricia, la productora. «Tomás, tengo buenas noticias. La serie ha recibido nominaciones para varios premios de televisión. Quieren que tú y Olga asistan a la ceremonia». La noticia sorprendió a todos en la sala. Olga, atónita, dirigió su mirada de Tomás a Carlos. «¿Premios? Pero solo compartí mi experiencia». Tomás, entusiasmado, envolvió a su madre en un abrazo. «Es mucho más que eso, mamá. Tu relato ha conmovido a muchas personas». Carlos esbozó una gran sonrisa. «Les dije que su historia era única». Esa noche, tras la partida de Carlos, Olga y Tomás se acomodaron en el porche, observando las estrellas como solían hacer. «¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a este punto, mamá?», preguntó Tomás con ternura. Olga sacudió la cabeza, sus ojos resplandecían con lágrimas retenidas. «Nunca, hijo. Hubo momentos en los que dudaba de que pudiera soportar otro día en la calle. Y ahora eres un ejemplo para muchos», añadió Tomás, envolviendo a su madre en un abrazo. Mientras contemplaban el cielo estrellado, Olga pensó en el asombroso recorrido que había tenido su vida. Desde ser ama de casa hasta vivir en la calle, desde víctima hasta convertirse en heroína, había seguido un camino que jamás habría previsto. «¿Sabes, Tomás?», dijo finalmente. «Creo que comprendo lo que tu padre quería expresar con eso de que las estrellas brillan más después de la noche más oscura». Tomás asintió, comprendiendo claramente. Juntos, madre e hijo miraron hacia el futuro con una combinación de optimismo y tranquilidad, conscientes de que, sin importar lo que viniera, enfrentarían cada nuevo capítulo de sus vidas unidos. La noche de la ceremonia de premios llegó, cubriendo la ciudad con un aire de sofisticación y anticipación. Olga, ataviada con un elegante vestido azul marino, se observaba en el espejo, casi sin reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. Tomás, elegante en su smoking, entró en la habitación. «Te ves maravillosa, mamá», dijo Tomás, con la voz cargada de emoción. Olga se volvió hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de nervios y entusiasmo. «Tomás, ¿quién habría imaginado que estaríamos aquí juntos?». Salieron de la casa y se dirigieron hacia la limusina que los esperaba. El viaje al teatro donde tendría lugar la ceremonia resultó casi irreal. Las calles estaban repletas de gente, algunos sosteniendo pancartas que decían, «La heroína Olga». Al llegar al teatro, fueron recibidos por una avalancha de flashes y los gritos de los reporteros. Olga se sujetó del brazo de Tomás, abrumada por la atención. «Señora Gutiérrez, ¿cómo se siente esta noche?», preguntó un reportero. «Me siento muy agradecida», contestó Olga, con la voz ligeramente temblorosa pero decidida. «Agradecida de estar aquí junto a mi hijo». Dentro del teatro, encontraron al elenco y al equipo de producción de la serie. La actriz que representaba a Olga la abrazó con lágrimas en los ojos.
Es un verdadero honor interpretar su historia, le dijo. La ceremonia comenzó, y Olga y Tomás miraban impresionados como redención de una madre, recibía galardón tras galardón, mejor guión, mejor actriz, mejor serie dramática. Cada premio era celebrado con vítores del público. Finalmente, llegó el momento del galardón más destacado de la noche. Y el premio a la inspiración del año es para Olga Gutiérrez. El teatro estalló en vítores. Olga, sorprendida, fue conducida al escenario por Tomás. Bajo las luces deslumbrantes, y frente a una multitud de cientos de personas, Olga tomó el micrófono con manos temblorosas. Yo no me considero una heroína, empezó, su voz temblando ligeramente. Simplemente soy una madre que hizo lo que cualquier madre haría, luchar por la verdad y la justicia. Este premio no es solo mío, sino de todos aquellos que me apoyaron cuando estaba en la calle, de los oficiales que creyeron en mí, y de mi hijo que nunca perdió la esperanza. Hizo una pausa, buscando la mirada de Tomás entre la audiencia. Y es para todos aquellos que están atravesando momentos difíciles en este momento. Quiero que sepan que siempre hay esperanza, que no importa cuán negra sea la noche, siempre llega un nuevo amanecer. Las lágrimas fluían sin detenerse por su rostro, pero Olga permaneció decidida, con su voz fortaleciéndose. Este premio es un símbolo de que la bondad aún persiste, de que la justicia puede prevalecer y de que siempre hay oportunidad para empezar de nuevo. Gracias, gracias a todos por confiar en mi historia. El público se puso de pie, y la ovación se hizo ensordecedora. Tomás se unió a su madre en el escenario, envolviéndola en un abrazo mientras ambos se reían y lloraban al mismo tiempo, mientras las cámaras inmortalizaban el momento. Se miraron el uno al otro, con sus ojos reflejando todo el amor, el sufrimiento y la esperanza que habían vivido juntos. En ese instante, bajo las luces deslumbrantes y el clamor del público, supieron que habían concluido un capítulo de sus vidas, pero que también estaban comenzando uno nuevo y emocionante. La redención que tanto habían anhelado finalmente había llegado, no solo para ellos, sino para todos aquellos a quienes su historia había impactado. Los días siguientes a la ceremonia de premios estuvieron llenos de entrevistas, eventos públicos y reconocimientos para Olga y Tomás. Una mañana soleada, Olga recibió una llamada sorpresa. Era del alcalde de la ciudad. Señora Gutiérrez, dijo el alcalde con tono formal, en honor a su valentía y al efecto positivo que ha tenido en nuestra comunidad, hemos decidido nombrar un nuevo centro de apoyo para personas sin hogar en su nombre. Olga quedó momentáneamente sin palabras, abrumada por la emoción. No sé qué decir, señor alcalde, respondió Olga. Es un honor, contestó el alcalde. Su historia ha motivado a muchos a actuar. Tras finalizar la llamada, Olga contactó a Tomás para informarle sobre la noticia. Decidieron que este sería el nuevo enfoque de su misión, apoyar a aquellos que estaban atravesando dificultades similares a las que ellos habían enfrentado. El día de la inauguración del nuevo centro de asistencia, Olga Gutiérrez llegó al lugar. Una gran cantidad de personas se había congregado frente al moderno y acogedor edificio ubicado en el centro de la ciudad. Olga y Tomás estaban junto al alcalde, listos para realizar el corte de cinta. Al observar a la multitud, Olga reconoció varias caras conocidas. Carlos, el hombre que le había brindado ayuda en las calles, Lucía, la camarera que le había proporcionado información vital, el detective Ramírez, y hasta algunos de los niños que habían sido liberados de la red de trata y ahora estaban reunidos con sus familias. Con lágrimas en los ojos, Olga tomó el micrófono. Este centro no es una celebración de mí, inició, con una voz cargada de calidez. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos y nos apoyamos mutuamente. No hace mucho tiempo, yo estaba en las calles, desalentada, pero gracias a la generosidad de personas desconocidas y a una fortaleza que no sabía que poseía, estoy aquí hoy. Hizo una pausa, dejando que su mirada se desplazara por la multitud. Este centro representa un faro de esperanza, un refugio donde quienes se han desviado pueden hallar su camino de vuelta, donde aquellos que han sido olvidados pueden ser recordados, y donde quienes han perdido la esperanza pueden redescubrirla. Tomás, de pie junto a su madre, experimentó un profundo orgullo. Vio cómo la multitud prestaba atención a cada palabra de Olga, con muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Juntos, prosiguió Olga, con su voz cada vez más firme, podemos construir un mundo en el que nadie tenga que enfrentar sus desafíos en soledad, donde la empatía prevalezca sobre la indiferencia, y donde cada individuo, sin importar su pasado, tenga la oportunidad de empezar de nuevo. Con estas palabras, Olga y Tomás cortaron la cinta, inaugurando oficialmente el centro. El aire se llenó con los aplausos y vítores de la multitud,
entremezclados con lágrimas de alegría y esperanza. Mientras los asistentes comenzaban a entrar al centro, Olga y Tomás se quedaron un momento en la retaguardia, observando. Su camino había sido largo y lleno de dificultades, pero ahora podían ver cómo de ese sufrimiento había surgido algo hermoso y lleno de promesa. «Lo hemos conseguido, mamá», dijo Tomás en un susurro, mientras abrazaba a Olga. Olga asintió, sus ojos reflejando una mezcla de lágrimas y resoluta esperanza. «Sí, hijo. Y esto es solo el principio». Juntos, madre e hijo entraron al nuevo centro, preparados para comenzar esta nueva etapa de sus vidas, enfocada en ofrecer esperanza a quienes, como ellos, la necesitaban nuevamente. El sol se estaba ocultando en el horizonte cuando Olga y Tomás se sentaron en el porche de su casa, como solían hacerlo. Sin embargo, esta vez el ambiente estaba impregnado de una calma que no habían sentido en mucho tiempo. Habían transcurrido varios meses desde la apertura del centro de asistencia, y la vida había adoptado un nuevo ritmo, colmado de propósito y satisfacción. Olga dedicaba su tiempo al centro, ofreciendo charlas motivacionales y brindando ayuda directa a quienes llegaban en busca de una nueva oportunidad. Por su parte, Tomás había lanzado un programa de orientación legal para víctimas de abuso y trata de personas. «¿Sabes, mamá?», dijo Tomás, rompiendo el agradable silencio. «A veces me pregunto qué pensaría papá si pudiera vernos ahora». Olga sonrió, con los ojos resplandeciendo de nostalgia y orgullo. «Estoy segura de que estaría muy orgulloso, especialmente de ti, hijo». Tomás tomó la mano de su madre con ternura. «Hemos llegado muy lejos». En ese instante, el teléfono de Olga recibió una notificación. Era un mensaje de Carlos informando que una nueva familia había llegado al centro y necesitaba asistencia urgente. Olga miró a Tomás con una pregunta silenciosa en su mirada. Él asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. «Vamos», dijo él, poniéndose de pie y extendiendo su mano hacia su madre. Mientras se alistaban para salir, Olga se detuvo un momento frente al espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había sido expulsada a la calle meses atrás. Sus ojos resplandecían con una intensidad y determinación que solo las pruebas superadas y el triunfo sobre las dificultades pueden conferir. «¿Estás preparada?», inquirió Tomás, emergiendo detrás de ella en el reflejo. Olga asintió con una sonrisa tranquila en su rostro. «Siempre estaré dispuesta a ayudar a los demás, hijo. Es lo que otorga significado a todo lo que hemos vivido». Madre e hijo avanzaron hacia la noche que descendía sobre la ciudad. El centro de ayuda los aguardaba, actuando como un faro de esperanza para quienes, al igual que ellos, en algún momento necesitaron un nuevo comienzo. Mientras conducían, Olga pensaba en el asombroso recorrido que había sido su vida. De la más profunda desesperación había emergido un propósito, una misión que ahora daba sentido a cada día. «¿En qué estás pensando, mamá?», preguntó Tomás, al notar la expresión reflexiva en el rostro de su madre. Olga sonrió, con sus ojos resplandeciendo con una mezcla de agradecimiento y firmeza. «Estoy pensando en lo afortunados que somos, Tomás. No solo por haber superado nuestras dificultades, sino también por tener la oportunidad de influir positivamente en la vida de los demás». Tomás asintió, comprendiendo completamente. Mientras avanzaban hacia la entrada, Olga experimentó una profunda calma. Su travesía había sido extensa y llena de sufrimiento, pero cada etapa los había conducido a este instante, un instante en el que podían convertir su dolor en esperanza para los demás. De esta manera, con cada vida que impactaban y cada persona que ayudaban a hallar su propio sendero hacia la redención, Olga y Tomás estaban escribiendo el último capítulo de su propia historia, una narrativa de resiliencia, amor incondicional y el poder transformador de la empatía y las segundas oportunidades. Muchas gracias por haber escuchado esta conmovedora historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias Destacadas para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto.